lo prometido es deuda, la relación entre el Servicio Secreto Vaticano, la CIA, el Mossad y cómo los papas, dos en especial, estuvieron ligados al espionaje y cómo trabajaban la CIA dentro de Italia y el Vaticano. Hay un texto que se remonta a principios de la década de los años 90, precisamente es del año 91 y se publicó, de acuerdo al país en que se haya publicado, se publicó entre el año 91 y el año 93. Y el volumen en cuestión, que ahora es una rareza, por ser prácticamente inalcanzable, se titula Ratlines. Son los archivos de los servicios secretos estadounidenses que revelan la existencia de una red clandestina en el Vaticano para permitir la fuga de los criminales de guerra nazis, destinados a convertirse en agentes secretos de los países occidentales. Tiene que ver con Paperclip, y no solamente con Paperclip, sino con aquellos que se escaparon y quedaron libres, como por ejemplo ya mencionamos en el video de Joseph Mengele. Bueno, los autores de este libro, que son Mark Irons y John Loftus, el primero es periodista y el segundo fue un fiscal del Ministerio de Justicia estadounidense y tuvo acceso a documentos confidenciales, desde archivos clasificados de la CIA hasta información nuclear ultrasecreta y archivos secretos de la OTAN, a los que tenía acceso por su posición. Bueno, este volumen habla de las actividades que se realizaron durante y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial por el entonces Monseñor Giovanni Battista Montini. Y bueno, en este libro, por ejemplo, leemos que como Pío XII, Montini provenía de una familia católica adinerada, en buenos términos, con figuras poderosas dentro del Vaticano. Él también había llevado una carrera distinguida en la Secretaría de Estado y había establecido estrechas relaciones con líderes políticos católicos italianos. Los servicios secretos estadounidenses describieron a Montini como una de las personas más autorizadas dentro del Vaticano, quien durante muchos años fue una personalidad importante dentro de la Secretaría de Estado del Vaticano. Montini y el otro secretario de Estado, Monseñor Tardiri, estaban ciertamente entre las personalidades más influyentes del Vaticano. Ambos estaban constante y cotidianamente en contacto personal con Pío XII, pero sobre todo Montini disfrutaba de una particular relación de confidencialidad y tenía cierta afinidad de temperamento con el pontífice. Su íntima relación personal se extendió a asuntos de alta política. En la práctica, Montini era el asistente personal de Pío XII, y este último le confió tareas especialmente delicadas y difíciles de realizar. Durante la guerra, el Papa le pidió a Montini que organizara el Servicio de Información del Vaticano, una especie de servicio secreto. Por supuesto que el Vaticano tuvo servicio secreto desde su creación, pero esto es un servicio que vino a ser algo más. Y estamos hablando de plena guerra. Entonces, lo que se ve es una adecuación a los tiempos, podríamos decir. Y bueno, la aparente tarea de este servicio era rastrear a las personas desaparecidas, refugiados y prisioneros de guerra. Pero los servicios secretos estadounidenses sospechaban que su papel iba mucho más allá de los propósitos humanitarios. Además, siendo uno de los mejores diplomáticos de la Santa Sede, Montini controlaba la política exterior con referencia a la política italiana. Y todas estas delicadas tareas llevaron a Montini al centro de las actividades clandestinas del Papa. Montini, en el año 45, era jefe de la segunda división de la Secretaría de Estado del Vaticano, de la que depende la Oficina de Refugiados. Esa es la oficina que, junto con los servicios secretos estadounidenses,
completó la Operación Conventi en ese momento. Criminales de guerra nazis al otro lado del Atlántico disfrazados de sacerdotes y con pasaportes falsos. Bueno, con respecto al Servicio de Información del Vaticano en su génesis, cuya supervisión fue otorgada a Montini por Pío II, nos enteramos de que el ejército estadounidense había estado vigilando las actividades sospechosas de esta agencia con supuestos fines humanitarios desde marzo del año 44, señalando que había estado organizado para atender los mensajes de asistencia por radio dirigidos a los prisioneros de guerra en el norte de África o desde ellos. Y al respecto se indica a continuación que en la lucha a muerte contra el comunismo respaldada por la Iglesia, el Papa apostó por el espionaje y todo lo que conllevaba. Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, el grupo de diplomáticos que rodeaban al Papa habían reclutado a los agentes necesarios para la posterior batalla contra el comunismo que iba a ser el definitivo. El Vaticano ya había registrado intentos de infiltrarse en el interior de los espías soviéticos al final de la guerra, una amenaza que luego se intensificaría durante la Guerra Fría. Es la que la inteligencia estadounidense se opuso seriamente a su vez a partir de la entrevista con un jesuita, que por supuesto, como ya sabemos, son adeptos al comunismo. Y finalmente esta lucha, si bien en su momento la ganaron, supuestamente hoy en día vemos que todo fue a saco roto. Bueno, entonces, todas estas actividades se remontan a la solicitud del Papa a Montini de organizar el Servicio de Información del Vaticano. El ejército estadounidense había estado vigilando a través de la OSS, que es la oficina anterior a la CIA, había estado vigilando las actividades sospechosas de esta agencia y a través de esto, de la OSS, que tiene que ver con el Pentágono. Entonces, los estadounidenses creían que se estaba llevando a cabo un tipo de actividad clandestina, no identificada, y dieron órdenes de no expandir el Servicio de Información del Vaticano por razones de seguridad. Sin embargo, según informes posteriores, el Servicio de Inteligencia del Vaticano se expandió después de la guerra para convertirse en una fuerza de inteligencia. Durante algún tiempo, los servicios secretos estadounidenses se interesaron activamente por las reacciones del Vaticano a la amenaza roja. De hecho, se dijo que algunos altos funcionarios de los servicios secretos aliados estaban, desde antes del colapso del nazismo, en estrechas relaciones con altos dignatarios del Vaticano. En el año 45, los estadounidenses señalaron lo siguiente: la influencia predominante en la curia ejercida por los padres jesuitas, que siempre presentan proyectos concretos y razonados, estaban en la mira, pero también actuaban todos en conjunto. Bueno, hacia fines del año 47, los servicios secretos estadounidenses recibieron informes sobre la participación del Vaticano en operaciones anticomunistas clandestinas. Jack Neal, jefe de la División de Correlación de Actividades Extranjeras del Departamento de Estado, un grupo de espías de alto secreto vinculado al Servicio Exterior de Estados Unidos, envió una comunicación al director del FBI, Hoover, jefe de inteligencia de la Marina y diplomáticos estadounidenses en la Santa Sede, donde decía que una fuente considerada muy confiable informó que el Servicio de Información del Vaticano, que tiene su sede en la Ciudad del Vaticano, constituiría el servicio de espionaje de la Santa Sede. Es decir, el servicio de espionaje de ese momento. Otras revelaciones sobre la figura clave de Montini surgen durante el desarrollo de los siguientes capítulos de este libro, y en particular cuando se aborda la actividad llevada a cabo por los servicios secretos estadounidenses hacia el Vaticano. De hecho, se sabe que Montini fue contratado, entre otras cosas, como fuente de información secreta para el jefe de contrainteligencia estadounidense James Jesus Angleton.
un vínculo entre los dos que luego facilitaría la carrera de Ingleton dentro de la CIA, cuando Montini se convirtió en el Papa Pablo VI. Angleton, que era hijo de un coronel de la OSS, James Angleton, gracias a quien también se incorporó a la OSS, a la Oficina de Servicios Estratégicos, en agosto del 43, y además de dirigir la sucursal italiana de la Caja Nacional, dirigió también la Cámara de Comercio estadounidense en Italia y tenía amplios contactos con los servicios secretos de Mussolini, un miembro de la OSS que luego fue la CIA. Y ahí vemos los contactos y cómo todo está relacionado. Bueno, además, según algunos documentos, parece que también fue socio comercial de Allen Dulles, futuro director de la CIA. Y pasó los primeros años de la guerra en Londres, pero tras la rendición de los alemanes en Italia, arreglada por Dulles y el Vaticano, fue destinado a Roma con el nombramiento de teniente de la OSS a cargo de la gestión de las actividades de contraespionaje. Después de aproximadamente un año, fue encargado de administrar la Unidad Especial de Contrainteligencia de la OSS, que se llamaba SCIZ, más conocida como la Unidad Z, formada por agentes británicos y estadounidenses, y también fue miembro de la sección X2 y fue el único en tener autorización de acceso a la información ultra secreta en inglés del sistema de descifrado Ultra. El X2, oficialmente conocido como Unidad de Servicios Estratégicos de SSU, fue definido por algunos historiadores y ex agentes de la OSS como Peter Tompkins, la rama más independiente, la más peligrosa, la que se ocupaba de la contrainteligencia. Y ahí vemos cómo miembros de bandos opuestos, supuestamente, trabajaban juntos. Bueno, tras la disolución de la OSS en el año 45 a instancias del presidente Truman y su rediseño como SSU, la Unidad de Servicios Estratégicos, Angleton permaneció en Roma, convirtiéndose rápidamente en el oficial de inteligencia estadounidense de más alto rango en Italia. Angleton dirigió todas las actividades secretas, espionaje y contraespionaje en Italia para la SSU, que sucedía a la OSS, que en realidad pronto se convertiría en el precursor de la CIA, que se formó en el año 47, inmediatamente después del Grupo Central de Inteligencia, la CIG. Ese es el génesis de la CIA, y vemos cómo sale del Pentágono con la OSS, la SSU y la CIA, y cómo tenía sus tentáculos en el Vaticano, trabajando y controlando al servicio, que luego se transformaría en el servicio secreto del Vaticano, y cómo estaban revueltos en realidad, y cómo anteriormente también habían tenido contacto con las redes de Mussolini. Y ahí es donde todos nos preguntamos, ¿de qué bandos estamos hablando? Siempre salimos con lo mismo, es decir, no hay bandos. Bueno, en virtud de la experiencia adquirida durante la guerra en actividades de contrainteligencia, regresó a su casa en el verano del 47 y contribuyó al nacimiento del Mossad, el servicio secreto israelí. Y en diciembre del mismo año fue contratado por la CIA como asistente del director de la Oficina de Operaciones Especiales de la agencia. Es decir, este señor estaba en todas. Y estamos hablando de servicios secretos de diferentes estados. El Estado del Vaticano, el Estado de Estados Unidos y el Estado de Israel. Todo es lo mismo. En 1949, Angleton, este señor, avanzó un nivel más y se convirtió en asistente especial del almirante en jefe de la CIA, Roscoe Hillenkoetter, que fue director desde el año 47 hasta el año 50 y conocido, entre otras cosas, por haber sido miembro
del grupo secreto Majestic 12. Ese mismo año los líderes de la inteligencia militar decidieron clasificar el fenómeno de los entonces platos voladores con el nivel de máximo secreto. Y todo se conecta. En poco tiempo, ¿qué mencionamos? Vaticano, Mossad, CIA, Pentágono, Majestic 12, Ratlines, los jerarcas que se escaparon. Tremendo. Bueno, Eglinton tenía acceso directo a Dulles, porque en febrero del año 53, Dulles se convirtió en el nuevo director de la CIA. Eglinton, que era amigo de Dulles desde la guerra, obtuvo una serie de ventajas, y así fue como a fines del 54 ascendió al cargo de director adjunto y jefe de contrainteligencia. Entonces él tenía acceso a toda la información relacionada con ovnis en el extranjero y todo lo que tenía que ver con el Comité Asesor de Inteligencia, creado para abordar las implicaciones de seguridad nacional con respecto a los ovnis, y ocupó ese cargo hasta el año 74, cuando se vio involucrado en el escándalo de Watergate y fue obligado a renunciar por el entonces director William Colby. Una confirmación efectiva del trabajo clandestino realizado durante y después de la Última Guerra Mundial por la inteligencia estadounidense en Italia y en particular por James Eglinton. Proviene de una serie de documentos secretos desclasificados en Estados Unidos en los años 90. En enero del 94, en una zona cercana a Washington, D.C., se inauguró una sede del Archivo Nacional, en cuyo interior se guardaban videos, hasta entonces encubiertos por secreto de Estado, documentos militares de las dos guerras mundiales, numerosos microfilms que daban testimonio de la labor de correos, la mayor documentación sobre el escándalo de Watergate y el asesinato de Kennedy. En ese sentido, en febrero del 2003, algunos periódicos italianos publicaron algunos artículos sobre documentos que habían salido a la luz, documentos secretos italianos inherentes y relacionados con el conflicto y la actitud oculta ejercida en la posguerra por la inteligencia estadounidense en Italia, que provocó bastante revuelo. Un par de estos artículos fueron publicados por el periódico La República y, bueno, en ellos se informaba que un fragmento de la historia italiana de la posguerra surge de los archivos de la inteligencia estadounidense. Los hechos de un país que en esos años revelan, los hechos desclasificados por la CIA, revelan que era el mayor laboratorio de manipulación política clandestina. Y obsesionados por el peligro bolchevique, turbado por el aparato y la fuerza del Partido Comunista Italiano, preocupado por la táctica de De Gasperi, tranquilizado por la desconfianza de la Santa Sede hacia la democracia cristiana, todavía aliada de Togliatti, entre las altas esferas vaticanas, alguien ya con la idea de, hacer nacer un segundo partido católico más conservador, los servicios secretos estadounidenses habían construido una red de espías en la península para condicionar los pasos de la naciente república. Un ejército de hombres dispuestos a todo lo que ya en la primavera del 45 es precisamente la Gladio, que oficialmente nacerá unos años después. Se le va a hacer un video a la Gladio porque es algo muy vasto y que abarca no solamente a Italia. Pero bueno, fue un centro de trabajo muy grande. Los documentos que relatan lo sucedido están todos guardados en un edificio de cristal y hormigón de los Archivos Nacionales de Estados Unidos en los bosques de College Park en Maryland, a unos 30 kilómetros de Washington.
Y entonces están ahí esos documentos de alto secreto hasta hace poco, documentos de los archivos de la OSS, que es el antepasado de la CIA, y en el centro está esa red con Engleton a la cabeza, jefe de contrainteligencia estadounidense en Roma, y los vínculos entre los servicios estadounidenses y del Vaticano, que siempre existieron, y se intensificaron en la fase de guerra, cuando Allen Dulles, uno de los líderes de la OSS, estrechó las relaciones con el dominico belga Félix Morlion en Suiza en el año 42. Pero es después de la liberación cuando el juego ya se vuelve decisivo. Y se habla hay un dossier de la OSS en donde se mencionan relaciones con el Vaticano, guerra secreta en Italia, y por ejemplo menciona que dado que sus objetivos espirituales, los de la Iglesia Católica, son globales, el Vaticano es el centro más plenamente informado del mundo. Así lo clasificaban. Y en otro artículo sobre Engleton y el Vaticano, se lee que Engleton, encargado del contraespionaje hasta el año 55, siguió con preocupación las decisiones políticas del centro que miraba a la izquierda de De Gasperi y aseguró con cartas firmadas por él mismo esa inmunidad y ese accionar. Y un informe de febrero del 46 comprueba la labor diplomática de dos prelados que se convertirán en papas, que responden a los nombres de Angelo Roncalli y Giovanni Battista Montini. Otras confirmaciones sobre la colaboración efectiva de la inteligencia estadounidense con los servicios secretos de la Santa Sede surgen del texto publicado en Italia en el año 96 por Marco Tropea, editor, que se titula La herencia mesiánica, de los primeros cristianos al priorato de Sion hasta el día de hoy, la relación entre fe y poder. Es de los autores Vigent, Leite y Lincoln. En el capítulo 24 de ese libro, en el párrafo titulado Movimientos de la CIA, nos cuentan que la OSS, u Oficina de Servicios Estratégicos, fue creada siguiendo el modelo del MI6 británico y el SOE, el Ejecutivo de Operaciones Especiales, y con su ayuda, el general William Donovan, al frente de la OSS, sintió de inmediato la importancia potencial del Vaticano para las operaciones de contrainteligencia. Miles de sacerdotes católicos estaban presentes en Europa, en todos los países, en todas las ciudades, prácticamente en todos los pueblos. Miles de sacerdotes católicos también sirvieron como capellanes de las Fuerzas Armadas de todas las naciones en guerra. Esta red ya estaba involucrada en actividades de contrainteligencia, transmitió grandes cantidades de información al propio Servicio Secreto del Vaticano. Uno de los 4 directores del sector de servicio secreto del Vaticano era Monseñor Giovanni Montini, como vimos, que más tarde sería el Papa Pablo VI. Entonces Donovan forjó estrechos lazos con el Vaticano. Después de la guerra, Estados Unidos se apresuró a explotar el aparato creado por Donovan, especialmente en Italia. En el año 48, con las elecciones italianas ya inminentes, la CIA, recién formada, se embarcó en una compleja operación clandestina para excluir cualquier perspectiva de victoria comunista. Bajo el liderazgo de Engleton, exdirector de la OSS en Roma y luego director de contrainteligencia de la CIA, se enviaron en secreto millones de dólares a los demócratas cristianos, mientras que fondos adicionales se canalizaron hacia los periódicos y otras herramientas de propaganda. Entonces, ahí vemos cómo trabajaron juntos. Y estos personajes que fueron
presidentes, directores de la OSS, de la CIA, este señor Dulles, Angleton, luego un secretario que fue Franklin de apellido, que también fue director del Consejo de Relaciones Exteriores y luego fue coordinador de la Comisión Trilateral. O sea, vemos cómo se va relacionando con todos los famosos think tanks, con todas las partes que van a componer la pirámide de poder. Y tenemos a muchos de estos personajes ocupando cargos en Estados Unidos, pero relacionados también con la curia. Y no nos olvidemos que estas agencias surgen del Pentágono, que estaba totalmente infiltrada ya por el paperclip, por todos los científicos, investigadores nazis. Y los vemos a todos como en una coctelera, a todos adentro, a los nazis, a los norteamericanos y al Vaticano. Todos dentro de agencias que interactúan. Y se crea también una comisión de expertos, que ahora se usa tanto ese nombre, junto con la CIA. Y esa comisión de expertos, que se reúne por primera vez en mayo del 54, se reúne en el hotel llamado Bilderberg. Y así comenzaron las conferencias Bilderberg. El famoso grupo Bilderberg, que es esa especie de fachada secreta del gobierno en las sombras, compuesto por eminencias grises de las élites europeas y norteamericanas, surge de ahí. Y también en ese año, en el 54, un mes antes del nacimiento de Bilderberg, en Estados Unidos tuvo lugar ese famoso encuentro secreto en las bases del aeródromo de Muroc, que ahora se llama base de la Fuerza Aérea Edwards, en California. Ese encuentro entre el presidente Eisenhower y supuestamente seres extraterrestres. Eso fue un mes antes del nacimiento de Bilderberg. Y es toda una gran ensalada, pero donde vemos que todo está revuelto, pero muy organizado. Porque así es lo que pretenden, confundir. Y que todo parezca que son cosas independientes, cuando en realidad están todas interrelacionadas. Y a nosotros nos lo presentan no solo como cosas aisladas, sino como cosas enfrentadas. Bueno, y entonces tenemos a Montini, que fue papa, y que era quien llevaba adelante todo lo que era el servicio secreto. El servicio secreto moderno, por supuesto, de la Santa Sede. Y esto tiene conexiones hasta el hartazgo con todos los servicios secretos occidentales, con el Mossad también, con los proyectos secretos que se desarrollaron por el Pentágono, con la Operación Gladio, tremenda Operación Gladio, que tuvo sus tentáculos en muchos países y en diferentes continentes. Entonces, ¿qué podemos desprender de todo esto? Bien, que la misma línea que tenía el OSS, que luego dio origen a la CIA, sigue en el Vaticano rediseñando el servicio de investigaciones o el servicio secreto, con el fin de interactuar operativamente
estructurándolo de manera compartimentada, de la misma manera que se desarrollaron las estructuras de inteligencia después de la guerra, la CIA, el Mossad, la KGB. En este punto adoptar una nueva vestimenta, digamos, que era una manera sensata y, bueno, presentable para los nuevos tiempos. Y no nos olvidemos que también está relacionado con el Majestic 12, porque estos señores estaban metidos en esto, las reuniones de Muroc, las reuniones de Eisenhower. Y el Majestic 12, que va a tener su video, pero que bueno, brevemente lo que se puede decir es que se concibió en septiembre del año 47 por el presidente Truman como parte de una operación de investigación y desarrollo de inteligencia estadounidense ultra secreta. Y en diciembre del 54, siguiendo la orden ejecutiva secreta del presidente Eisenhower, fue elevado a un comité dentro del Consejo de Seguridad Nacional. Así que la historia siguió. Pero ahí vemos a quien fuera papa inmiscuido entre todas estas cosas. Y bueno, esto se va a desglosar en diferentes videos. Esto es una especie de introducción, pero para ver cómo todo es lo mismo. Y todos con todos, ayudando a los jerarcas también, brindándoles estas vías de escape, disfrazados de sacerdotes, otros con pasaporte de la Cruz Roja. Eso se va a ver en un video en particular dedicado a los Ratlines. Pero bueno, ahí tenemos, ¿no? Todo es lo mismo. Sabemos que por una cuestión de lo que se refiere a la ley del almirantazgo y a la ley natural, el Vaticano está por sobre todas las cosas. Luego viene Inglaterra, luego viene Estados Unidos en una línea con sus ciudades-estado. Y por supuesto, ¿cómo no iban a tener sus servicios secretos interrelacionados? Pero no solamente ellos, sino que también tenemos otros países que están ligados a los propios organismos. Entonces, ¿qué podemos pensar también de los países más pequeños? Obviamente. Y eso se va a ver cuando hablemos de la Gladio, que tuvo mucha injerencia en toda Europa, en Italia en particular, pero también en Sudamérica. Los golpes de Estado en Sudamérica tienen que ver con esta operación Gladio, que está relacionada con la CIA y un personaje que todos conocemos por estos lares, que es el señor Kissinger, que también tendrá su video, pero va a tener su video particular porque es muy extenso lo que hay para decir de él.